pese a que fue condenado en 2011 por involucrarse en una riña en España, que se ha relacionado con personajes acusados de corrupción y de que calificó a la reforma judicial como una insensatez, el exsecretario particular de Felipe Calderón Hinojosa en la presidencia de la República, Roberto Gil Suart, anunció que participará en el proceso de elección para obtener el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin importar sus intenciones para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El abogado ligado al panismo, particularmente a la facción calderonista, enfatizó que le manifestará a los mexicanos su sentir en contra de la reforma al Poder Judicial, a la que señala como una insensatez por contemplar la elección popular de jueces, magistrados y ministros. El 15 de abril de 2011, el exsecretario de Felipe Calderón fue declarado culpable de los delitos de lesiones contra un ciudadano civil y de haber atentado contra los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, España, así como por haber causado daños y destrozos en una propiedad privada durante un altercado, por lo que tuvo que pagar una indemnización a 3 policías afectados, así como a un vigilante de la discoteca Sala Luz de Gas, ubicada en Sant Gervasi, Cataluña, en donde se suscitó la riña. Además, el abogado panista, quien protagonizó dicho altercado el 28 de diciembre de 2006, tuvo que indemnizar a los agraviados con un monto que ascendió a los 2.900 euros, previo al juicio oral, mientras que Sergio Eduardo Humphrey Jordan, su cuñado y quien también estuvo involucrado en la riña, fue condenado a indemnizar con 250 euros a uno de los agentes que intervinieron en su arresto, como consecuencia del daño que le causó, aunque en el dictamen de la reforma judicial no prohíbe que alguien que fue condenado a pagar alguna multa pueda ser candidato a magistrado. En el artículo 100 se contempla que quienes aspiren a dicho cargo deben de gozar de buena reputación. Para ser magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se necesita gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad, se indica en el dictamen. Lo anterior cobra relevancia debido a que algunos medios de la época aseguraron que la Embajada de México en España, que en ese entonces encabezaba Jorge Cermeño, intervino para evitar que los implicados en la riña pisaran la cárcel, además de que la Secretaría de Relaciones Exteriores buscó que la situación no se hiciera pública, según fuentes consultadas por la prensa de ese momento. Además de haberse desempeñado como secretario particular de Felipe Calderón Hinojosa, Gil Suart es un abogado cercano a Diego Fernández de Ceballos y al expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quienes ha acompañado en fiestas y reuniones, así como del exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Montt, quien respaldó a Gil Suart cuando buscó en 2010 la presidencia de Acción Nacional. El abogado panista fue senador, el principal impulsor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, al igual que un grupo de legisladores calderonistas como Ernesto Cordero, Javier Lozano, Francisco Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casilla, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigó por presunto enriquecimiento ilícito, un señalamiento que provino desde el mismo PAN en voz del senador Ernesto Rufo Appel, quien así lo denunció en agosto de 2020.